Vamos a darle la bienvenida al profesor Luis Rivas, abogado de Luis Castillo del caso César el Abusador. Aquí tenemos esa manera de presentarlo, pero más que nada, como dijo el abogado nuestro aquí, Fidel Pichardo, uno de los mejores abogados del país. Eso quería agregar. Bienvenido, Luis. Gracias, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero abundar de que Luis Rivas es, desde mi punto de vista y el punto de vista de la mayoría de los profesionales del derecho en República Dominicana, los abogados más completos que hay en el país. Temible para sus oponentes. Si yo fuera a buscar un abogado para defender mis intereses, yo buscara a Luis Rivas, sin la menor duda. Entonces, bienvenido, Luis, gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenos días, muchas gracias por su palabra. Solamente decirle que yo soy quizás una creación de mi maestro y mi mentor, que fue que en paz descanse, don Juan Manuel Pellerano, que él decía que el abogado tenía que ser una especie de aprendiz de brujo. Y los que nos formamos en la sombra de don Juan Manuel Pellerano, aprendíamos de todo un poco, penal, constitucional, fiscal, casi hasta Papá Nicolau llegamos a aprender a hacerlo. Eso es cierto. Doctor, usted es el abogado en esta coyuntura, fue o ha sido el abogado del pelotero Luis Castillo. Así es. Que estuvo mencionado en el proceso de César Emilio Peralta, alias César el Abusador. ¿Cuál fue la circunstancia en que el Ministerio Público pretendió involucrarlo y cuál fue el resultado de la gestión realizada por usted ante la Fiscalía? Mira, Fidel, la situación fue la siguiente. A raíz del caso público conocido de César el Abusador, el Ministerio Público realizó una serie de investigaciones y producto de esas investigaciones, prima facie determinó que habían una serie de personas involucradas, incluyendo al señor Octavio Dotel y a mi cliente Luis Castillo. Ustedes conocen ya la famosa rueda de prensa, etcétera. Nosotros respetamos mucho la actuación del Ministerio Público, sobre todo en un caso de esta naturaleza. Es lo que el país espera de esto. Sin embargo, en el caso de Luis Castillo lo que pasó fue lo siguiente. Ellos comenzaron parte de la investigación y ellos interpretaron algunas situaciones, alguna documentación, la interpretaron como que era parte del entramado de lavado de activos. Desde el primer momento en que se involucró el nombre de Luis Castillo, nosotros lo que dijimos fue: autoridades del Ministerio Público, no busquen autorización del juez. Nosotros voluntariamente le pedimos, investiguenos. Voluntariamente le vamos a poner a disposición todos y cada uno de los documentos. Y específicamente lo que ocurrió fue lo siguiente. En el caso de Luis Castillo y de Dotel le prestaron un dinero a una señora, $1.600.000. Luis Castillo puso $900.000 y Dotel aportó $700.000 con una villa en garantía. La villa era, la señora puso S10. Cuando se le notifica... La señora puso... Originalmente, S10. Cuando se le notifica a Casa de Campo dice: un momento, esa villa no es de esa señora, ahí hay un error, corrijan eso. Se llama a la señora y la señora dice: se trató de un error. Bueno, y se rectifica el número de la villa correspondiente. No era S10, sino que número. S21. ¿De qué sector en Casa de Campo? Entiendo que era Barranca, S21, no recuerdo bien. La cuestión es que en esas circunstancias la señora viene y dice: ay, me equivoqué. Parece ser que dentro de esas circunstancias, en ese contexto, es cuando se hace paralelamente un contrato de préstamo con garantía hipotecaria y un contrato de préstamo de venta de la misma propiedad y un pagaré notarial. Las autoridades decían: eso es un patrón típico. ¿Cómo es posible que si hay una garantía del mismo inmueble también aparezca una venta? Eso no es pecaminoso, porque eso es en la práctica, sobre todo en materia de préstamos informales, es normal que se hagan instrumentos paralelos. Ponen al deudor a firmar cheques sin fondo, futuristas. Ponen al deudor a firmar contratos de compraventa con pacto de retro, que podrá ser legal, ilegal, se discute, pero es una realidad. Pagaré notarial.
Se intentó inscribir el pagaré notarial y no pudo inscribirse por un tema muy sencillo. De hecho, el Tribunal de Tierra de San Pedro de Macorís lo rechazó, la inscripción, y la rechazó sobre la base que decía, pero es que ya usted tiene una garantía, y eso se está impugnando ante el Tribunal Superior del Ceibo. Entonces, ellos entendían que esa contradicción entre un elemento y otro era sospechoso. Pues nosotros le dijimos, Ministerio Público, eso no es sospechoso. Pero doctor, yo quiero aclarar lo siguiente. Pero paralelamente a esa negociación, hubieron millones de negociaciones en República Dominicana. ¿Por qué vincular esa operación con el caso de César el Abusador? ¿Dónde entra César Emilio Peralta en toda esta historia? Mira, ahí iba. Lo más importante, y es lo que permite desmontar a los o desvincular a los peloteros, es que el dinero que ellos aportaron ni siquiera viene de República Dominicana, es un dinero que ellos sacan de su cuenta de Banco de los Estados Unidos, lo que presupone que al momento de recibir ese dinero, los bancos norteamericanos depuraron ese dinero. Ese es un dinero legítimo. Ya que hagan instrumentos paralelos. Y que pagó impuestos. Y que pagó impuestos. Porque la ley de impuestos dice que tú, cuando los peloteros reciben su dinero en Estados Unidos, ya lo reciben con el impuesto deducido en Estados Unidos, y tú pagas impuestos en el país solamente. Bien, en el pero país. Eso es correcto. Antes de llegar, voy a llegar ahí. Ese dinero vino vía transferencia. En el caso de Hotel hubo un cheque, luego se completó con una transferencia, y de Luis vinieron varias transferencias. Y la señora tenía un préstamo con otro acreedor y ella autorizó a que se le pagara directamente, y eso ya legitima cualquier tipo de operación. Al parecer, es el rumor que hay, no lo digo yo, sino que lo dice un periodista del programa del El Sol de la Tarde, tengo entendido, que había alguien que había hecho algún tipo de negocio con esa villa, con alguna persona que estaba siendo investigada con eso. Y ahí es donde viene la conexión entre una cosa u otra. Cuando se investiga a Luis, el viernes vino voluntariamente y fue un interrogatorio bastante extenso, el Ministerio Público comprendió perfectamente que no había ningún tipo de vinculación. La primera pregunta era, ¿usted ha estado en esa villa? Yo no he estado en esa villa. ¿Usted conoce a César el Abusador y todos sus...? No conozco, yo vengo poco a la República Dominicana, o sea, no había forma de conectarlo. Quien sí tenía un vínculo era la señora, de alguna manera, con una persona vinculada a Mira, César yo no Peralta. puedo afirmarlo, esa es la verdad. Yo no tengo elementos de juicio para afirmarlo, pero no hay prueba, no hay evidencia. Pero es donde uno dice de qué forma llega, porque lo único que hicieron los peloteros fue prestarle un dinero. Pero fíjense ya cómo el propio juez, en el caso de Dotel, en la medida de coerción, había descartado esa vinculación. Bien, bien. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la entrevista con el Ministerio Público? ¿Un archivo de alguna medida en relación a Luis Castillo o simplemente lo desvincularon? Sencillamente lo desvincularon, no hubo ni siquiera una decisión de archivo. Ustedes recordarán que lo que se emitió fue un comunicado donde se desistía respecto de Luis Castillo, y ellos entendieron que todas las aclaraciones y las pruebas que se habían aportado eran satisfactorias. Y yo los entiendo. Luego de esa entrevista, ellos decían, pues a mí había que explicarme por qué se hicieron dos operaciones paralelas que eran de naturaleza contradictoria. Sí, pero el doctor Pichardo le dice algo que todavía no nos queda claro. Lo entendemos y lo vemos todos los días del mundo. Usted aquí va a buscar un dinero prestado y le ponen a firmar un contrato de venta, una retroventa, una hipoteca, un pagaré notarial y un cheque futurista. Y la entrega de la No hay garantía. problema, todo eso se lo vamos a justificar. Ahora, ¿cómo vinculamos esa operación con dónde estaba el presunto? Porque en ese interrogatorio tienen que decirle, mira, o la mujer a la casa al final era de César el Abusador, o algo, ¿dónde está la vinculación? No, eso en los interrogatorios evidentemente que las autoridades no nos los van a decir ni nos lo dijeron, pero vuelvo y le digo, un periodista entendió que debe haber algún tipo de vinculación. Entre ella... no, entre la villa, vamos a decirle... entre la receptora del dinero o a quien la mujer le compró la villa. No, la mujer, porque la señora construye, es una arquitecta y construye y vende las villas, las revende, las alquila, y ella tenía un préstamo con otro acreedor y se le saldó. Y ella no está en el proceso.
ella no es, digo, acuérdense que en esta etapa el proceso es un autobús con la puerta abierta. Esto no es un proceso, aquí cabe, todos somos sujetos de investigación en esta etapa, porque es un proceso IREN, es contra todo el mundo. Entonces, yo no puedo decir ahora mismo que la señora está o no está, ahora mismo estamos todos. Sí vi una foto en las redes, Michelle, quizás usted se refiere a esto, una foto de este individuo César Peralta, César el abusador, que se supone que es frente a una de las villas, que él vivía en una de las villas o visitaba una de estas villas. La vinculación puede ser, doctor, tan superficial, tan circunstancial, como dicen los norteamericanos, como para armar un escándalo que pueda afectar la carrera profesional de un individuo, de un atleta como Luis Castillo, o en el caso del señor Dotel, manchar una carrera para siempre. Mira, yo entiendo el tema y yo pienso que puede tratarse de daños colaterales, vamos por llamarle de alguna manera, y creo que se pudo haber actuado con ligereza censurable, porque como tú bien dices, asumir y darle eso como un hecho, sobre todo en esas condiciones, es un poco fuerte de hecho. Oye, un riesgo reputacional inmenso. Eso es cierto, eso es cierto. Afortunadamente el tema se está revirtiendo y la reacción de los medios internacionales y los medios locales ha sido favorable a don Luis Castillo. Doctor, no hay duda de que el Ministerio Público llevó un proceso y posiblemente que se afectó una situación. Ahora, ¿cuál es, como usted es abogado del señor Luis Castillo, frente ya a ese proceso, cómo queda el señor Luis Castillo? ¿Ya está excluido? Él está excluido. No tiene que volver, no tiene ningún tipo de compromiso, no tiene ningún tipo de responsabilidad. Ni de investigación. Ni de investigación. No, de hecho, le agrego algo más. Las medidas que habían, como era impedimento provisional de salida del país, el tema de las alertas en los aeropuertos y bloqueo de cuentas, todo eso fue Hasta levantado. una excusa pública, ¿verdad? ¿Perdón? Una excusa pública trae eso. Miren, nosotros no, en el caso de Luis, y nosotros no estamos aspirando a una Después excusa. de ese susto tan grande, Exacto. creo que lo está aspirando Creemos, excusa. y nosotros vuelvo y digo, el Ministerio Público hizo su trabajo y nosotros lo respetamos, no lo compartimos en el caso de Luis, pero nosotros vamos a respetar. Doctor, usted tuvo la oportunidad de, me imagino que para poder al tomar el caso de Luis Castillo, de ver todo el panorama y el expediente del caso de César el Abusador. A nivel de información, a título de información, usted viene a este programa, nosotros podríamos aprovechar su presencia aquí, que usted nos dé su opinión sobre el panorama general de qué es el caso de Luis, del abusador en República Dominicana. ¿Qué se encontró? Se encontró un señor que tenía una discoteca. Y tomando sobre esa base, ¿cuál es la trama? Mira, el tema no es tan sencillo. Recuerden que ese caso corresponde a una investigación de hace tiempo que viene realizándose y concurre con una asistencia judicial internacional, que es una solicitud de extradición de 5 ciudadanos que hace el gobierno de los Estados Unidos. O sea, es cierto que tienen años en eso. Es que ese tipo de proceso no se hace de hoy para mañana. Cuando ellos llegan al punto de pedir la extradición de una persona, es la consecuencia de una investigación allá en los Estados Unidos. Acuérdense también que hubo una decisión del Departamento del Tesoro de bloquear cuentas. Y eso es el gobierno de los Estados Unidos también que le solicita la extradición. Acuérdense que parte de los allanamientos y de las aprehensiones que hubo, de los arrestos, fue para fines de la extradición de estas personas. Y eso concurre con lo que se está haciendo en la República Dominicana. Ya dentro de ese contexto estamos hablando de lavado de activos, de narcotráfico, porque dicho sea de paso, son situaciones, el que lava es el autor del lavado de activos, no necesariamente es el autor del delito precedente determinante. De hecho, son excluyentes. Claro. Muchas veces se da el caso que es el autor del lavado de activos se puede convertir en algunas legislaciones en cómplice de la infracción precedente y viceversa. El autor de la infracción previa precedente se convierte en cómplice del lavado de activos. Claro, son dos actividades
Dos calidades tipos penales, distintas. Exacto. Diferentes. Doctor, queremos aprovechar, no sé si tú querías seguir con el mismo tema. Quería puntualizar que también existen otros temas legales, judiciales, que pudiéramos aprovechar al doctor. Quizás tú ibas a hablar de... No, era precisamente de eso. Doctor, queremos aprovechar su presencia para tratar un tema que es de interés nacional, que es el tema del feminicidio, del asesinato de una abogada, de una dama en San Pedro de Macorís, de nombre Anibel González, por parte de una bestia criminal que la asesinó, cuyo nombre tengo enfrente, pero ni siquiera quiero mencionar porque ni eso merece. La discusión ya no es sobre el asesinato, sino cómo este individuo que tenía una imputación, un proceso por tentativa de homicidio, logró suscribir un acuerdo para accesar a un procedimiento penal abreviado. El artículo 363 establece cuáles son las condiciones. Y habla de 4 condiciones y no una. Habla de que concurran. Ok. En este caso, siendo la imputación tentativa de homicidio, y si le agregan el artículo 2, se castiga como el crimen mismo. Homicidio creo que es de 3 a 20, Leo. De 3 a 20 años. Correcto. La normativa dice que se trata de un hecho punible que tenga previsto una pena máxima igual o inferior a 5 años. Pues ya, el primer requisito para aplicar ese procedimiento ya quedaba descartado, porque la sanción que conllevaba era superior a los 5 años, porque la tentativa de homicidio, al juzgarse como el crimen mismo, estábamos hablando de una pena superior a los 5 años. Yo quiero hacer una pregunta técnica. ¿Tenía la obligación el juez de admitir el acuerdo por el simple hecho de que se lo solicitara el Ministerio Público? En virtud del principio de justicia rogada. Sí, pero hay un tema también que es el sistema procesal penal que rige en la República Dominicana. Estamos hablando de un sistema procesal penal acusatorio adversarial donde el juez hoy cada día tiene un papel menos activo que el que tenía antes. Sencillamente las partes motorizan el proceso. Es como existe en materia civil. El juez actúa movido por los planteamientos que le hacen las partes. Pero ya nos rige el principio de íntima convicción. ¿Te acuerdas de esto, Fidel? Sí. Que existía. Entonces, eso le pone muchos límites al tribunal. Ahora, siempre también hay un tema. El juez pudo haber actuado y aun cuando se lo propusieran las partes, él pudo haber examinado la legalidad, si se cumplían con las condiciones o no del 363. Y ahí no estaban las condiciones del 363. Pero justamente, doctor, eso que usted acaba de decir es importante. Ese principio de legalidad, que es al que el juez se debe y no necesariamente al pedido de las partes, obligaba a no un juez, porque fue un tribunal colegiado que conoció eso, lo obligaba a ceñirse a la ley y la ley le establece condiciones. Ahora bien, ¿qué fue? ¿Un acuerdo pleno o un acuerdo parcial? Lo que yo he visto... Porque no son las mismas reglas. Lo que yo he visto a través de la prensa es que se trató de un acuerdo parcial. Yo no conozco las condiciones del acuerdo que se pudo haber arribado. Ahora, sea parcial o total el acuerdo, el primer requisito del 363 no se cumplía porque el tipo penal que se estaba imputando, como sería la tentativa de homicidio en este caso, no admitía la aplicación de ese procedimiento. Yo tampoco conozco los detalles del expediente, pero se pretendió una variación de la calificación inicial dada por el Ministerio Público de tentativa de asesinato por tentativa de homicidio. Mira, analíceme eso porque aún así yo no creo a cobertura. Hay un tema que no hay que ser muy técnico ni muy ducho, porque yo entiendo que la calificación puede determinar muchas cosas, pero hay un tema de sentido común. El doctor Pellerano siempre decía
que el derecho penal podía ser muy complejo o muy simple. La primera pregunta que había que hacerse, ¿de qué está apoderado el tribunal? Está apoderado de que Juan mató a Perencejo, pero resulta que Perencejo no está muerto, no hay acta de defunción, se acabó el tema, no hay necesidad de entrar a la teoría del crimen preterintencional, de Garófalo, ni nada. Sin embargo, aquí tenemos una tendencia a complicarlo y enredarlo todo. En este caso, era muy simple antes de la calificación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este tribunal está apoderado? Ese señor la apuñaló a esa señora. Y sobre todo, que hay algo que se llama el sentido común. Ok, la apuñaló, pero no fue en condiciones normales. Estamos hablando en presencia de un fenómeno que está perturbando a la sociedad, como es el tema del feminicidio. Y eso es motivo para que un juez coge y diga, ven acá, pero esto no es lo que yo veo el día a día. Esto no fue una riña donde le dieron una puñalada a una gente. No es golpe y herida. 7. Por ejemplo, golpes y heridas. Estamos hablando de una madre, sobre todo, que al momento de investigar, habían precedentes de que había un tema de bipolaridad. O sea, nada de eso se tomó en cuenta al momento de eso. Ese señor era una bomba de tiempo. Agravantes. Entonces, yo es el tema de esa calificación, porque hay calificaciones a veces que le dan, y lo que yo estoy viendo en algunos tribunales, que espero que la nueva Suprema se encargue de enmendar eso, es que aquí hay jueces que no tienen condiciones ni siquiera para ser jueces de paz. Yo quiero, doctor, leer el artículo. Esto no es un programa técnico solamente, es un programa para educación de la población, para que entienda que hay deberes, ¿verdad? Y derechos, ¿verdad? A veces tenemos la obligación de tratar el aspecto técnico, pero es para que lo asimilen bien. Yo quiero darle lectura al artículo siguiente, al 363, que es el que establece en qué condiciones puede admitirse un procedimiento penal abreviado. Que de entrada usted acaba de analizar que no era admisible porque la pena máxima en el caso de tentativa de homicidio es 20 años. Y como el límite es 5, no era posible. Ahora, sobre la posibilidad del juez poner un valladar, un stop, decir no, aunque usted me lo esté solicitando, Ministerio Público, yo no lo admito, está en el artículo 365. Dice, si el juez no admite la aplicación del juicio penal abreviado, ordena al Ministerio Público que continúe con el procedimiento. Quiere decir que el juez sí tiene la posibilidad de admitirlo o no. Eso ¿verdad? es cierto. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? El propio artículo 365 se encarga de decirle, señores, que ahí hay una responsabilidad del sistema de justicia de la República Dominicana. Ese muerto, esa tragedia tiene una cuota de responsabilidad en el sistema de justicia. Lo tenemos ahora, Luis, precisamente en pantalla. Fíjense cuando establece, si el juez no admite la aplicación del juicio penal abreviado, ordena al Ministerio Público. ¿Y cómo podía el juez en esas circunstancias, donde se trataba de una tentativa de homicidio, admitirle eso? O sea, el deber del juez era ordenarle que continuara con el juicio. ¿Qué te dice tu olfato profesional? ¿Por qué este individuo es tratado de manera diferenciada al resto de los reclusos que tienen una imputación similar? ¿Qué te dice el olfato? Sin especular. Mira, yo no quiero especular y quiero hacerlo a un tema de que muchas veces se festinan las cosas y se subestiman. Yo pienso que los problemas de violencia de género no pueden subestimarse. No es la primera vez que ocurre esto, que la víctima pone una querella, no se le presta atención y tienen preso a la persona, los despachan y a las 2 horas vuelve el cadáver de la víctima. ¿Cuál sería la consecuencia en términos jurídicos, desde su punto de vista, para los funcionarios de toda la jerarquía dentro del Ministerio Público que recibieron de una fiscal adjunta un informe objetando ese acuerdo en febrero, ¿verdad? A pesar del cual siguió el acuerdo su curso
teniendo como consecuencia el asesinato de la abogada. Mira, yo no quiero todavía entrar en calificar las consecuencias por una cuestión muy sencilla. En el día de hoy sale un informe de la Procuraduría donde ellos le habían pedido al fiscal titular de San Pedro de Macorís que rindiera un informe respecto de ese acuerdo y no había dado el informe, porque del informe iba a depender entonces que la actuación, si se apelaba, si se impugnaba. Pero usted tiene la noticia de que sí hubo un informe por parte de la adjunta que se negó a subir estrados a defender el caso. Pero fíjense que fue antes. Lo que pasa es que una vez que había ocurrido eso, para ver si había que impugnarlo, los superiores habían pedido un informe. Posterior al informe de la adjunta. Es lo que parece ser. Eso fue en febrero de 2019. Pero ahí es donde la Procuraduría está censurando al fiscal titular de San Pedro de Macorís. Si es en esas circunstancias, ahí pudiera haber hasta algún tipo de responsabilidad, llamémosle civil o administrativa. Y yo le puedo poner un ejemplo. Yo he visto en la jurisprudencia francesa responsabilidades administrativas por parte de las autoridades muy interesantes. Contra el órgano regulador en materia bancaria en Francia, responsabilidad por deficiencia de supervisión. El caso típico que una persona va a invierte el dinero en una financiera, en una entidad de intermediación financiera, y esa situación estaba en condiciones de rojo, de que no podía, en quiebra, y el órgano regulador no hizo el papel de advertirle a los depositantes, y fue eso. Y el famoso caso que conoce la jurisprudencia administrativa francesa del correo francés, que funciona como un reloj suizo. Y dice que en una ocasión, eran casi al momento del cierre, próximo a las 5, a las 6 de la tarde, una persona fue a llevarle una carta, un correo, y le dice a la persona, mira, ya cerramos, pero te voy a permitir que esto, pero tú vas a salir por detrás, le recibe su correspondencia y sale por detrás. Le dan, el hombre cuando sale, los empleados lo confunden con un ladrón y golpean al usuario. El tema terminó en una condenación, no solo por los golpes contra el correo, no, sino por una responsabilidad administrativa. Oh, sorpresa, el reloj del correo estaba dañado y se había retrasado 1 hora. Y ese retraso provocó que cerraran el correo antes de tiempo. Y la jurisprudencia francesa entendió que ahí había una responsabilidad administrativa. Entonces, yo pienso que aquí hubo un tema en ese, de quizás hasta exceso de burocracia. Señores, si esto pasó en febrero, si hay un tema donde a una víctima le dieron unas casi la matan a puñalada, no, que déjame ver que llegue el informe, que no, que si llegue el informe. O sea, de verdad que aquí todo es una burocracia, una comisión, y ahí no admitía, ahí no había tiempo para mucha burocracia, a tal extremo, señores, que miren lo que pasó. Sí, señor, entrevistar a abogado es complicado, porque siendo el doctor Luis Rivas abogado en ejercicio pleno, él no quiere echarse un problema con el Ministerio Público. No, Fidel, yo no tengo inconveniente en hacerlo, pero también veo lo Tratando siguiente. de provocarte un poco para ver si No, reacciona. pero ¿sabes qué me pasa a mí? Yo trato de ser objetivo porque es muy fácil uno estar en las gradas y decirle, en el Yankee Stadium, y decirle, Pedro Martínez debió pincharle a Alex Rodríguez una recta, un slider, pero cuando uno se pone el uniforme y comienza a picharle a Alex Rodríguez, es diferente la visión que uno tiene. Sí, lo que pasa, doctor, que cuando sucedió el primer acontecimiento, que este señor no fue que trató de herir a su compañera sentimental, sino que intentó matarla. O sea, su intención con las puñaladas no fue generarle heridas, fue provocarle la muerte, a pesar de lo cual ella sobrevivió. Ahora, Fidel, aparte de eso, yo entiendo... Eso fue un hecho sí, público, Luis, mira, que salió en todos los medios de comunicación, aquel hecho del sí. intento de homicidio. Ahora, yo creo que debió en haber disparado adición a alarmas. las consecuencias o a las sanciones que se deben derivar necesariamente, hay que prestarle atención al tema que se le está prestando, señores, pero hay que enfocarlo ya, no solamente en el aspecto punitivo, porque en lo punitivo no solamente es lo que va a resolver el problema, tenemos que asumirlo ya como una pandemia. Es un problema muy serio que hay. No hay día que no veamos un periódico donde hay un caso de feminicidio. Entonces, ¿verdad? ¿qué está pasando? Hay un tema de educación, hay un tema cultural, hay un tema psicológico, hay un tema sociológico, hay un tema antropológico. Entonces, parece ser que los distintos factores causantes de ese monstruo que es el feminicidio, hay que enfrentarlo junto con lo punitivo, que dicho sea de paso,
de las leyes que aquí se comienzan a cumplir, es el tema de la violencia de género. El que se busca un problema ahora mismo, el hombre pasa problemas. Ahora, aún así no es suficiente. Y miren lo que pasó. No, y hay muchos temas todavía que se vincula eso con la delincuencia. Hay muchas, como que las autoridades a veces pueden hacer más. Cuando tú tienes un problema que tenga una casa adentro, ¿qué tú puedes hacer contra eso? No, y miren lo que es peor todavía, que el problema de la violencia de género ha venido a engancharse con la violencia general, donde ya se ha cualquierizado, ya perdimos la capacidad de asombro. Cuando antes veíamos la revista, ¿cómo se llamaba? Suceso, donde aparecían aquellas cosas descarnadas, todo el mundo se asombraba. Ahora salen en las redes sociales. Exacto, no, pero hoy, ya a pesar de lo descarnado que sea, no nos asombramos, señores. Hoy estamos conmovidos por esa abogada y por ese crimen horrendo. Por el mismo caso de Emily, cuando pasó. El caso de Emily. Pero pero antes eso no pasaba con tanta frecuencia. Pero ahora vemos que no hay día del mundo. Estamos viviendo una época donde el muerto de hoy borra el de ayer y el de mañana va a borrar el de hoy. Mañana va a venir otra víctima, como la abogada de San Pedro. Está el sistema de justicia, finalmente, lo que a mí respecta, listo para enfrentar esta oleada que hay de crímenes en República Dominicana. Falta logística, falta recursos, tenemos la capacidad para enfrentarlo. Mira, yo pienso que no. Sin embargo, tengo la esperanza de que sí va a ocurrir. Y el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia está trabajando en lo que es la planificación estratégica de los próximos 4 años del Poder Judicial. Y se le está prestando atención. Y acuérdense, como él bien decía, hay 865 jueces para manejar 300,000 casos al año. Y los jueces de niños, niñas y adolescentes, un juez de eso maneja 45 casos al año. Sin embargo, hay un juez, por decirte algo, que en un solo día maneja 134 casos. En un solo día. Los conoce y hay que decidirlo y hay que fallarlo, hay que instrumentar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se falla un 130 casos? Humanamente eso no es posible y por eso está la mora judicial tan alta. Claro. Y ese es el esfuerzo que quiere hacer el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, equilibrar la carga. De hecho, él ha dicho públicamente, yo no voy a pedir aumento del Poder Judicial hasta que yo no sepa cómo se gasta el presupuesto del Poder Judicial. Correctísimo. Bueno. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Le damos pues las gracias al doctor Luis Rivas, abogado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pausamos.